Seguimos analizando la actualidad, la economía correntina más precisamente. Lo decíamos en la presentación, hoy arrancó el pago de sueldos a estatales con el famoso aumento que anunció Valdés la semana pasada. Nosotros nos prometimos analizar con algunos de los protagonistas este aumento, si fue significativo, si no fue significativo, cómo están los salarios en Corrientes con respecto a otras provincias, hacer un análisis un poquito más profundo que solamente la información neta que viene del gobierno provincial, y los vamos a hacer con el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano Chano Romero, que está en línea, muy amablemente nos atiende para intentar explicarnos estas cuestiones económicas de nuestra provincia de Corrientes. Feliciano Chano Romero, muy buenos días. Diego Cini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, para vos y toda tu audiencia. Bueno, finalmente hoy empezó entonces el cronograma de sueldos en los estatales correntinos con el aumento anunciado la semana pasada. ¿Qué análisis se puede hacer desde los sindicatos, desde los gremios, Chano? Bueno, se puede hacer dos análisis y uno más importante que el otro, o viceversa, ¿no? O sea, primero que la recomposición propiamente dicho es una miseria, porque con todo eso no se llega a cubrir lo que es la canasta básica alimentaria que lo dice el propio INDEC, ¿no? Sí. O sea, que estamos lejos de eso, muy lejos. Porque hoy por hoy, sin esa recomposición, estamos alrededor del 50% de esa canasta básica. Porque el sueldo promedio en la administración pública está en los 30, 35 mil pesos. Uh-huh. Y esta canasta básica está en los 70 mil pesos. Así que estamos en más o menos, pesos más, pesos menos, algunos otros en el 50%. Con esto que hicimos, tiramos un balde de agua en el río. No mueve para nada la aguja de la situación económica de los trabajadores. Ahora ellos lo disfrazan como una gran cosa, porque ellos vienen hablando de 2 o 3 aumentos cuando en realidad es una sola. Entonces, en ese aspecto es lo que decimos que se tiene que hacer un análisis de 2 maneras. Esto es una manera, y la otra manera es cumplir con la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? La mara paritaria, porque está en la ley del convenio colectivo de trabajo para discutir las paritarias. Uh-huh. Ahora, este gobierno, que hace rato que violan todas las leyes, todas sin excepción, todas las leyes de derechos de los trabajadores, la violan permanentemente y años. Y cuando digo años, este gobierno ya lleva más de 2 décadas gobernando la provincia. Uh-huh. Esto es la otra realidad. Ahora, lo lamentable es que seamos muy pocos o muy seleccionados aquellos que estamos hablando de esta situación y los otros estatales están callados. Claro. La razón lo sabrán ellos. Y yo me reservo mi pensamiento. Así que esta es la situación. Es muy magra la recomposición. Uh-huh. La otra situación de la cual vos decías recién y hacía el anuncio, esto de que hoy comienza el pago de los trabajadores. No, hoy comienza la primer cuota del sueldo uh-huh. de los trabajadores. Porque esto también tenemos que ser claros cuando anunciamos y decimos estas cosas. Porque si no entramos al engaño que hace el gobierno. Uh-huh. Nosotros, este gobierno hace mucho tiempo que viene diciendo que es la única provincia que paga el sueldo adelantado. No paga el sueldo adelantado, no lo paga el sueldo adelantado. Adelantado sería si hoy estuviéramos cobrando el mes de diciembre. Estamos cobrando el mes en curso. Claro. Y estamos cobrando a partir de esta semana y se termina de pagar la primer cuota el día 30, o sea, a fin de mes. Y cuando digo la primer cuota, explico por qué digo la primer cuota. Porque después viene lo que ellos denominan el plus, que es sueldo. Porque cuando uno va y retira el recibo de sueldo, está en el mismo recibo de sueldo todo esto que ellos dicen plus. Claro. O sea, este gobierno hace muchos años que viene pagando en 3 cuotas el sueldo a los trabajadores estatales provinciales y trabajadores jubilados del Instituto de Previsión Social de la provincia. Uh-huh. Hace muchos años. Ahora se adelantó un poquito
y en lugar de pagarnos en 3 cuotas, nos pagan en 2 cuotas, lo que ellos denominan el pago del sueldo y después denominan el plus, que es alrededor de 10 o 15 días más adelante. Pero en realidad es la segunda cuota del plus. Esta es la situación, o sea que nosotros los trabajadores en materia salarial estamos muy mal, somos, si no, el peor pago de todo el territorio nacional, la provincia de Corrientes. Esto trae su consecuencia también en los trabajadores que están trabajando en los municipios, porque lógicamente sufre esa misma consecuencia. Claro. Entonces, hoy tenemos esas situaciones. Y en materia laborales, es una de las provincias que más trabajadores precarizados tiene dentro del plantel de trabajadores que deberían estar en planta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que han logrado sacar una serie de modalidades que lo normalizaron en esa forma, porque también, y lo digo con todo respeto, salvo las excepciones, todos los medios hacen de lo mismo, hacen esto de que se dicen los trabajadores así, trabajadores acá, pero nunca aclaran de que esto hay no menos de un 30% de trabajadores precarizados dentro del Estado cumpliendo tareas de planta permanente. Claro. Y mucho más agravante es la función de los directores de los distintos establecimientos, no estoy hablando de los docentes, de los establecimientos de nuestra administración pública provincial, que son todo a dedocracia, son todo por decreto y no como marca la ley, que tiene que ser por concurso. O sea, directores truchos. Mañana, si no cumplen con lo que con la obediencia de vida que les da el Ejecutivo, y con una virome lo reemplazan en forma automática y en el momento que ellos quieren. O sea, esta es la situación de los trabajadores estatales. O sea, desde el trabajador más encumbrado, llámese los directores, llámese el hospital, del registro civil o de cualquiera de estos organismos, están puestos por una virome y lo sacan con otra virome, porque ninguno ha concursado el cargo. Esta es la situación de los trabajadores estatales en la provincia de Corrientes. Fíjense, le digo para que ustedes puedan verlo, y los invito a que recorran los establecimientos escolares y vayan a mirar cuántos porteros hay en cada una de las escuelas. Cuando tiempos atrás, cuando mínimamente se respetaba la ley 4067, que es la ley del servicio civil, o sea, el Estatuto del Trabajador Estatal, no había menos de 2 porteros por turno en cada establecimiento escolar. Hoy, si hay un portero nombrado, es mucho, en cualquier establecimiento escolar. En cualquier establecimiento escolar, si hay un portero nombrado, es mucho. O sea que todos esos otros porteros que están no son trabajadores del Estado, o sea, no está en planilla del Estado. Son monotributistas, son por cooperadora, por voluntarios, las denominaciones que uno lo quiera poner, pero no son trabajadores del Estado. Cumplen tareas en el Estado, pero no son trabajadores del Estado. ¿Se entiende lo que dije? Totalmente, Chano. La verdad que es muy importante esto que decís y también cómo se recorre la información alrededor de los salarios y cómo utiliza también la información el gobierno para su conveniencia. No es casual que las radios, las televisiones y los medios gráficos no le inviten a hablar a Chano Romero. Claro. No es casual. Totalmente. Chano, te llevo hacia otro terreno que obviamente tiene que ver con los trabajadores, y es el IOSCOR, la situación del IOSCOR, que también nos enteramos nuevamente la semana pasada, los problemas que son históricos del IOSCOR y que tienen que... Sí. El IOSCOR hace 25 años que está con problemas. Sí. Hace 25 años que está intervenido, o sea, ahí nació su primer problema grave. Desde entonces a la fecha, de esos 25 años, 20 años está este mismo gobierno. Sí, efectivamente, la semana pasada se cortó los servicios de laboratorios, o sea, todo lo que sea bioquímico, ya estaba semicortado. ¿Por qué digo semicortado? Porque el trabajador, cuando tenía que hacerse algún estudio de bioquímico, tenía que ir con su dinero, con su plata, a hacerse los estudios, le hacían una factura por el importe que salía ese estudio,
y eso tenía que estar esperando entre 45 y 60 días para que le hagan el 70% del reintegro de ese gasto. Porque no había otro convenio con los laboratorios, o sea que era a través de contrafactura. Claro. Hoy hasta eso está cortado. También está cortado el servicio de internación domiciliaria con una empresa particular que tenía un firmado convenio para que aquellos trabajadores que no estaban internados en clínica, sanatorio o en algún hospital, estuviera internado por el tratamiento que tenía, estuviera internado en su propia casa, eso tenían una cobertura de médico que le iba, le atendía en la casa, enfermera que le hacían los tratamientos y demás, eso también está cortado hoy por hoy. Y está en riesgo el sistema de diálisis, o sea que hoy no sé qué habrá pasado o qué va a pasar a partir de hoy, porque hasta el viernes estaba en peligro también el corte del sistema de diálisis para el Bioscor, por falta de pago. Claro. Resulta de que ahora la excusa es que el Bioscor no tiene plata para pagar, pero el año pasado y el año antepasado prestaron 82 millones de pesos a los distintos grupos empresarios que prestan servicio a los Bioscor, por supuesto amigos del gobierno, sin ningún tipo de interés y sin devolución inmediata, sino que a través de facturación por los servicios prestados del Bioscor. O sea, se convirtió en una inmobiliaria clandestina. Claro. Nuestro Bioscor. Y hoy están cortados los servicios. La solución, más allá de las soluciones parciales que aparecen, los parches que se hacen, la solución final es la normalización, no solo del Bioscor, sino de los otros organismos que también están intervenidos, la ADPEC, el IPS y otros organismos. Te número. Sí. Mirá, todos los entes recaudadores, están intervenidos. Empezamos por Goya, el IPT está intervenido. Sí. La ADPEC está intervenido, el Instituto de Previsión Social IPS está intervenido, el Instituto de Obra Social y OSCOR está intervenido, Lotería está intervenido. El ICA está con un administrador. O sea, todos los entes recaudadores están intervenidos. ¿Por qué? Porque hacen un fondo común, claro. Porque después hay que trabajarlo electoralmente. Exactamente. No están compuestos los directores, no hay los controles y está en manos del Ejecutivo todo ese poderoso, esa poderosa recaudación que tiene la provincia a través de estos institutos recaudadores. Sí, la verdad que, ahí está el objetivo, digamos, que es, como vos decís, es recaudar y utilizar la caja de estos organismos para la campaña política, digamos. Para eso lo utiliza el gobierno y por eso tanto interés... No para distribuir. Exactamente. Por eso tanto interés de no normalizar y aparentemente no está en el corto plazo normalizar estos organismos. Y no va a estar en el corto ni en el largo plazo, porque si la sociedad en su conjunto, pero en particular los trabajadores del Estado, cuando digo del Estado estoy hablando del Estado provincial y municipal, no tomemos conciencia real de estas situaciones. Eso es lo grave. Claro. Ahí está la gravedad de los casos, porque nadie puede hacérselo distraído, y cuando digo nadie, estoy hablando también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, porque todos ocupamos la obra social. En objetivos comunes tenemos que estar juntos. Y esto es un objetivo común y que nuclea no solamente al trabajador, sino a su grupo familiar. Claro. O sea que ya es un problema social también, ya no es un problema sectorial de los trabajadores del Estado. Es un problema social. Entonces ahí es donde es grave la situación y que no tomemos conciencia porque somos amigos del ministro, porque el ministro me consigue el laburo, porque el senador esto, el senador aquello. No, compañero, acá tenemos nosotros una situación que es clarísima. Somos trabajadores del Estado y tenemos derechos constitucionales que se tienen que respetar, y más allá de cualquier situación coyuntural, estos derechos son innegable, esto no podemos abandonar. Y bueno, así podemos hablar de muchas otras cosas, pero en esto, por ejemplo, no hay discusión. Claro. Hay que salir.
Si nosotros todos los trabajadores del Estado saliéramos a reclamar fuertemente como corresponde, que quiere decir tomar las medidas de acciones de libertad que tengamos que tomar, todos juntos, y yo te puedo garantizar que en 72 horas se normaliza esto, porque son decisiones políticas lo que hay que tomar. Exactamente.